se hagan presentes. Vamos a platicar a continuación, nada menos que con José Medina Mora, quien es el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, posición que asumió desde el 1 de enero de 2021. Y bueno, vamos a conversar con él. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues le agradecemos muchísimo a José Medina Mora su presencia con nosotros aquí en Contextos. Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes. Saludamos con muchísimo gusto y bienvenido a La Laguna. Muchas gracias, Marcela. Un gusto saludarlos. Gracias. Bueno, pues para nosotros es importante el punto de vista del presidente de Coparmex en relación al momento que estamos viviendo, ¿no? Un momento que comprende pues muchas dificultades. Digo, no vamos a hacer aquí un recuento de todas las coyunturas que hay en el país, pero sí podríamos decir que estrena nueva legislatura, podríamos decir que hay reinicio de clases, a pesar de que tenemos pues una cantidad de contagios impresionantes, que sabemos que también traemos un rezago económico muy importante, que no hemos podido cubrir esas fuentes de empleo que se perdieron con motivo del confinamiento. Entonces, pues vamos, que tenemos una olla llena de ingredientes como para suponer que es un momento difícil el que estamos pasando como país. Sí, lo dices muy bien, Marcela. Tenemos grandes desafíos. Estamos llegando a la mitad del sexenio de esta administración y desde luego dentro de los desafíos que tenemos es este manejo de la pandemia, cuando ya rebasamos 250,000 fallecimientos, más de 3 millones de contagios, y vemos que la vacunación va lenta, mucho más lenta de lo que debería ir. Por lo mismo pues permanece este riesgo de contagio, y como lo comentaste, iniciando clases en casi todos los estados de la República, pues necesitamos tener un mayor cuidado para disminuir estos contagios. Al mismo tiempo, los empleos que se perdieron durante la pandemia, más de 1,100,000 empleos formales que se perdieron, no se han acabado de recuperar. Todavía faltan alrededor de 400,000 empleos por recuperar, adicionalmente al 1,5 millones de empleos informales que, de acuerdo con el INEGI, no se han recuperado. Más de 1 millón de empresas han tenido que cerrar, sobre todo micros y pequeñas empresas, y sumamos el desabasto que ha habido de medicamentos, en donde pues primero trataron de concentrar la compra de estos medicamentos, luego le pidieron ayuda a la UNOPS, y aún así tenemos 20 millones de recetas que no se han podido surtir porque no hay suficientes medicamentos. En medio pues de estos desafíos es que llegamos a esta mitad de sexenio, esta mitad de la administración. Podríamos revisarla desde el punto de vista económico, por supuesto, pero también político y social. La política importante, recién tuvimos un proceso electoral y hubo muchas definiciones en lo que tiene que ver con la conformación de las legislaturas, pero también en función de la gobernatura. Y ya se dice que la revocación de mandato propuesta por el presidente y la consulta sería como una evaluación de esta mitad del sexenio y con miras a qué va a pasar una vez que lleguemos luego a una siguiente elección. ¿Cuál es la postura de Coparmex en relación a la revocación de mandato? Bueno, la ley que se aprobó habla efectivamente de revocación de mandato, un proceso que solo puede ser solicitado por los ciudadanos mediante la recolección de firmas, es decir, no es el gobierno quien solicita esta revocación de mandato. Por otro lado, estamos atentos a la pregunta que han querido presentar, que es más que una revocación de mandato, una ratificación de mandato. Esto es un sentido muy diferente a lo que establece la Constitución. Marcela, como saben ustedes, desde Coparmex nos ha preocupado estas leyes que han aprobado en el Congreso, que van en contra de la Constitución, como es la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, que atentan contra la ley de competencia, esta extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que afortunadamente ya dijo que no aceptarán, y desde luego también la aprobación de la ley de telecomunicaciones, que exige que entreguemos los usuarios de telefonía celular nuestros biométricos a las empresas celulares, que atenta contra los derechos humanos
que guarda nuestra Constitución. En caso de que quisieran cambiar esta revocación de mandato a ratificación de mandato, consideramos que sería también algo inconstitucional, porque efectivamente cambiaría lo que establece la Constitución con respecto a la revocación de mandato. Entonces estaremos atentos para en su momento activar este Observatorio Ciudadano de Guardianes de la Constitución, a través del cual vamos primero publicando estas leyes que van en contra de la Constitución y luego dando seguimiento a cómo se van resolviendo, Marcela. Don José, muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Hoy en el Universal, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, publica un artículo que tiene que ver con esta pretensión del presidente de utilizar las asignaciones que le corresponderían a México de 12,000 millones de pesos de parte del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa, parte de la deuda externa. Señala el exsecretario de Hacienda que evidentemente puede México disponer de parte de ese recurso para ello, pero no puede exigir la entrega de parte de las reservas. Y que Carlos Ursúa, pues sabemos, el primer desertor, por así decirlo, del barco de la 4T, y que se ha convertido también en un crítico de las políticas económicas y hacendarias que ha venido haciendo el gobierno federal. Ahora, con este nuevo cambio en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México, ¿ustedes qué perspectivas económicas ven desde la Coparmex? ¿Realmente habrá un cambio de timón en el desempeño de esas áreas para nuestro país? ¿Mejoran las perspectivas o sería más de lo mismo? Sí, Manuel, pues efectivamente estaremos atentos a ver cómo se resuelve esta asignación de un crédito adicional por parte del Fondo Monetario Internacional por 12,000 millones de dólares. Esta política del Fondo Monetario Internacional tiene que ver con darle liquidez a los países. Es deuda, no es dinero que se regala, y en ese sentido, pues en el balance del Banco de México, pues entra como un activo, pero también como un pasivo. Es decir, si el gobierno de México quiere utilizar esos 12,000 millones de dólares, pues tendrá que pagárselos al Banco de México. Consideramos que el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un gran economista, y que la línea que seguirá, la estrategia que seguirá la Secretaría de Hacienda es en el mismo camino. Por otro lado, la llegada en su momento, cuando se ve, según se anunció, de Arturo Herrera a ser gobernador del Banco de México, pues también esperemos que el Banco de México mantenga su autonomía. Desde Coparmex defenderemos esta autonomía del Banco de México, como lo hemos hecho cuando se presentó aquella iniciativa que pretendía que el Banco de México recibiera los dólares en efectivo que le sobraban a los bancos, y que tanto el Banco de México, el gobernador Alejandro Díaz de León, que ha sido un gran gobernador del Banco de México, como la Coparmex defendimos esa autonomía del Banco de México. Afortunadamente esa ley no prosperó. Estaremos al pendiente, porque es importante para la macroeconomía del país que se mantenga esta autonomía del Banco de México. Ahora, don José, la sustitución en la Secretaría de Gobernación y la llegada de Olga Sánchez Cordero a dirigir la mesa directiva del Senado, ustedes, como organismo empresarial de los más importantes en el país, ¿cómo evalúan a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en Gobernación? ¿Dejó un legado importante allí? No, lo que esperamos es que este cambio de Gobernación, pues, apuntale esta gobernabilidad en el país. Esta es una, digamos, decisión que toma el presidente de la República, está dentro de sus facultades. Entonces, lo que esperamos es que no haya mucho cambio en cómo se ha conducido la política interna del país al cambiar el secretario de Gobernación. Y claro, veremos también la actuación de la exministra Olga Sánchez Cordero, ahora nuevamente senadora de la República, y especialmente en esta revocación de mandato, ¿verdad?, en donde pues ya empieza a haber sus diferencias en la misma bancada del Senado de Morena, entre el senador Monreal y la senadora Olga Sánchez Cordero. Estaremos atentos a ver cómo se resuelve. José Medina Mora, le saluda Arturo González. Buenos días. Muy buenos días, Arturo. Al inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que uno de sus improntas, uno de sus
estrategias principales objetivo sería dividir al poder económico del poder político. ¿Esto se ha logrado? Y si se ha logrado, ¿de qué forma? ¿O qué ha faltado para este tipo de objetivos, de esta división entre el poder económico y el poder político? Bueno, desde Coparmex consideramos que es tan importante la economía como la política. Desde el punto de vista económico, bueno, pues estamos ante una situación en donde la economía cayó 8,5% en el 2020, una caída más profunda de la que tuvimos en la crisis financiera mundial del 2008-2009, mucho más profunda de la crisis económica mexicana del 94-95, y aunque este año tendremos un rebote entre 5 y 6%, el gran reto es que logremos la reactivación económica para que haya un crecimiento en el 2022. En promedio nos llevará un par de años recuperar la economía que teníamos ante la pandemia. Sin embargo, hay sectores muy golpeados, como el turismo, el entretenimiento, que les llevará de 4 a 5 años esa recuperación. Por otro lado, el poder político, pues ahí esperamos que existan los contrapesos que tienen que hacer los partidos políticos, sobre todo después de esta recomposición que hubo por las elecciones de junio, también que haya contrapesos de los gobernadores de los estados, así como los contrapesos de que los organismos de la sociedad civil tienen, en particular los organismos empresariales como Coparmex, que desde luego ejerceremos ese contrapeso, señalaremos aquello que consideremos que esté bien, pero también señalaremos lo que consideremos que esté mal, y siempre con propuestas. ¿Cómo sobrellevan esta estigmatización que de pronto se observa claramente desde el gobierno federal hacia el empresariado, hacia los patrones? ¿Cómo lidian con este señalamiento constante de pronto que parece que desde la Cuarta Transformación los empresarios son los malos de la película? Bueno, nos parece que ante los grandes desafíos que hay en el país, México nos necesita unidos, y pues las empresas estamos haciendo lo que nos corresponde, que es precisamente la generación de empleo, reactivar este sector productivo, cada empresa con su estrategia, con sus recursos, pero también como organismos empresariales, impulsando que se den las condiciones para que las empresas puedan recuperar esa actividad económica, y con esto el país pueda crecer. Nos parece que pues los trabajadores aprecian el tener un empleo, y en ese sentido seguiremos cada empresa haciendo lo que nos corresponde, trabajando por el bien de la empresa, por el bien de los trabajadores, por el bien de los emprendedores, y desde luego esto abona a lo que necesita el país. Quisiera preguntar lo que tiene que ver con las magnas obras propuestas por este sexenio, entre ellas el aeropuerto de la Ciudad de México, por supuesto, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, y nosotros acá en La Laguna tenemos el proyecto de agua saludable. Seguramente ustedes han fijado posturas en torno a estas cuatro obras que significan miles de millones de pesos para todos los mexicanos. Sí, bueno, desde aquella cancelación que se dio del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, pues señalamos que ese no era el camino que necesitaba el país. Estaremos en el largo plazo pagando el costo de ese aeropuerto sin tener aeropuerto, de tal manera que el que se construye en Santa Lucía no podrá contenerlo, no será del tamaño ni del alcance que hubiera logrado el aeropuerto de Texcoco. Por otro lado, nos preocupa en el Tren Maya el deterioro de la naturaleza. Es importante la protección del medio ambiente, y desde luego que sean proyectos rentables. Lo mismo nos preocupa de la refinería de Dos Bocas, el que sea un proyecto rentable. Y bueno, como en todo el país hay proyectos como el que tienen ustedes en La Laguna con respecto al agua, y ahí tenemos que aprender como sociedad el mejor uso del agua. Es un recurso escaso, es decisión por la Constitución, es el Estado mexicano quien tiene esta decisión sobre los recursos naturales, en este caso del agua, y bueno, estaremos atentos a que se cumpla la ley y que
se dé el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso el agua, para que haya agua para todos, que es lo que los mexicanos queremos y es lo que le pedimos al Estado. Sí, ¿y qué lo trae a la laguna? Pues el día de hoy tendremos un primer evento para celebrar el 49 aniversario del Centro Empresarial de Coparmex La Laguna. Para nosotros en la Confederación Nacional, pues es un honor estar presentes para celebrar con el Consejo Directivo, con los socios de Coparmex La Laguna, un aniversario más. Celebramos el estar trabajando por el bien común, que pues es lo que desde Coparmex nos corresponde, aportar nuestro granito de arena por el bien de México. Muy bien, pues otra vez, bienvenido a La Laguna y muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Contextos. Sí, muchas gracias, Marcelo. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Estuvo con nosotros José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Vamos a la pausa comercial y estamos de regreso. Contextos.